instalar un sistema operativo, vamos a necesitar un CD, un DVD o un pendrive, ¿sí? Y la computadora va a tener que arrancar desde el pendrive o desde el DVD para restaurar el sistema que vamos a tener instalado en nuestro disco rígido. Esa configuración la vamos a tener que hacer, como les digo, desde la BIOS o desde el setup de la computadora. Otra utilidad que tiene el setup de la computadora es que nos permite poner una clave inicial para nuestra computadora, es decir, que ni bien la enciendamos, nos va a pedir una clave. Si no sabemos esa clave, no la olvidamos, la computadora no va a iniciar, no va a prender. Para eso vamos a tener que reiniciar la BIOS, sacando la pila como les mostré, esperando los 10 segundos, volviéndola a poner, en el caso que nos olvidemos. Esta es una medida de seguridad en caso que nosotros queramos que nuestra computadora sea únicamente utilizada por nosotros o por las personas que tengan la clave de acceso, ¿no? Eso vamos a verlo también cuando veamos el setup de la computadora, cómo vamos a configurar esta pequeña medida de seguridad que para algunas empresas es muy importante cuando tiene asignada el personal, cada uno, una computadora en particular y las otras personas no pueden tener acceso. Bien, ya les mostré, repasamos un poquito cómo conectábamos el microprocesador, la memoria, vimos un poquito la pila, ¿sí?, de nuestra placa en la parte posterior, es como les mostraba hace rato. Esta placa se la monta dentro del CPU y esta partecita nos queda en la parte posterior de nuestro ordenador para que conectemos los distintos dispositivos, ¿sí? Esta que tengo yo exterior, que la saqué, es muy similar a esta que tengo ya conectada en el CPU. Esta chapa, esta carcasa, generalmente viene con la placa o con el CPU que tiene los mismos conectores que nuestra placa para que quede de manera de seguridad para la placa y para que no le entre ningún tipo de basura o objeto por los orificios que pueden quedar abiertos, ¿no? La placa también está conformada no solamente por el conector de nuestras memorias, el conector del cable grueso y del que mostrábamos, sino también por estos pequeños slots, ¿sí? Este que está acá, el blanco, tenemos este azul, que son para conectar, por ejemplo, una placa Wi-Fi. Una placa Wi-Fi se monta sobre uno de estos conectores y la antenita sale para afuera, que les decía, para conectar nuestra computadora con una señal de Wi-Fi. O bien, las más modernas, por los que optamos por no tocar la parte interior de la computadora, podemos comprar los modem Wi-Fi, ¿sí? Que es, por ejemplo, este es un modem Wi-Fi, que lo conectamos directamente a los puertos USB de nuestra computadora. Algunos sistemas lo reconocen automáticamente y otros es necesario que conectemos su CD o el mismo pendrive trae los controladores, que los instalemos y vamos a tener una señal de Wi-Fi en nuestra computadora. Las placas también podemos encontrar los distintos filtros, ¿sí? No sé si pueden ver estos pequeños dispositivos que traen soldado a la placa, son filtros, ¿sí? Todos estos pequeños filtros que son muy sensibles, son los primeros que se rompen en una placa cuando el ventilador del microprocesador o el ventilador que está adentro de la fuente de alimentación empieza a fallar. ¿Qué pasa con estos filtros? Se inflan, se hinchan y algunos revientan. Cuando nosotros sintamos, Dios no quiera, en alguna oportunidad que nuestra computadora revienta algo adentro, es que uno de estos filtros se infló tanto y reventó, hace un ruido muy fuerte y generalmente daña la placa, ¿no? Se los puede cambiar algunos técnicos electrónicos o personas que saben sobre soldaduras, se animan a cambiarlos, los cambian, es necesario soldar, desoldar,
pero siempre con mucho cuidado, cuidando cada pista que tiene la placa, porque si tocamos alguna de ellas, la placa deja de funcionar. Una vez que se daña una placa, es muy difícil recuperarla. Podemos soldarla, podemos mandarle un técnico que va a salir muy caro, te cobra muy caro la reparación de una placa y generalmente ya no queda del todo bien, no tiene mucha vida útil, así que es necesario ir previendo de adquirir otra, ¿no? La placa es un elemento de la computadora muy delicado y su reparación, como digo, es costosa y por ahí el costo-beneficio no es proporcional y requiere que compremos otra, ¿no? Bien, una vez que vimos ayer el montaje de la placa, vamos a mover un poquito acá, habíamos conectado los dispositivos, ¿no? Les mostré recién cómo conectábamos el disco, este es un disco IDE viejo, ¿sí? Al conector de corriente y al bus de datos que iba en el disco y iba conectado en el único conector que ingresa de nuestra placa madre. ¿Sí? Por ejemplo, acá les voy a mostrar un poquito el CPU que tengo cargado para que veamos. ¿Sí? Hasta nuestro disco se conectaba el bus de datos al conector, a nuestro disco y al cable de energía que nos proporciona la fuente previamente que hayamos puesto el disco, lo hayamos montado en nuestro CPU. Que para montarlo es muy sencillo, lo colocamos y lo atornillamos. Generalmente cada disco viene con su tornillo, lo atornillamos y queda fijo, le conectamos los conectores y ya está conectado nuestro disco. En el caso que conectemos nuestra lectora, era exactamente igual. Les dije que cada dispositivo trae solamente dos conectores, el conector de corriente y el conector de datos. ¿Sí? Acá tenemos la lectora, tenemos el conector de datos y el conector de corriente. También, de la misma forma, lo tenemos que conectar en el CPU. Las lectoras se caracterizan, como les decía ayer, por conectarse desde la parte frontal. Y una vez puesta, acá nos quedó la fuente, conectamos también el cable de corriente y uno de los extremos que nos está quedando, en este caso como es una lectora IDE, le conectamos el cable de datos y ya tenemos conectado de esta forma la lectora y el disco. ¿Sí? Estos son los elementos básicos para que podamos darle funcionamiento a nuestra computadora, ¿no? Ya conectamos la placa, le hemos conectado su memoria, su microprocesador, hemos montado la fuente de alimentación, que les mostraba ayer también. Acá tengo una extraída. Y abierta, la tengo desarmada, nuestra fuente de alimentación, que tiene dos conectores, el conector más grande y el más pequeño vamos a utilizarlo para conectarlo a la placa. Una vez montada, se monta atornillándola en la parte posterior, vamos a conectar el cable más grueso y el más fino en la placa. Ayer les mostraba que en la placa tiene la capacidad de entrar en un solo conector, no hay forma tampoco que nos equivoquemos. ¿Sí? Tenemos acá nuestra placa, ¿sí? Este es el único orificio donde puede entrar la fuente, no tiene otro, así que no hay forma de que nos equivoquemos, ¿sí? Hay placas, hay fuentes que vienen con conectores, ¿sí?, más cortos y conectores más largos. En este caso, esta placa tiene un conector largo y para eso la fuente viene con un conector que podemos montarlo a este más grande para que ingrese en la placa. ¿Sí? Es el más pequeño y el más grande, como les decía. Una vez que conectemos este conector en la placa que ya tiene que estar montada en nuestro CPU, ayer veíamos que se monta simplemente atornillándola, ¿sí?, en los orificios más pequeños, ya trae el manual de usuario
dónde van cada uno de los tornillos y te trae provisto estos tornillos. Hemos conectado el cable superior de la fuente y en este otro extremo tenemos un conector que es igual a este, nada más un poquito más chiquito, y va el otro cablecito de la fuente. Entra de una sola forma, ¿sí? Y ahí hemos conectado el cable superior y el cable inferior. Son los dos únicos cables que van a la fuente. No hay más cables y no hay otro conector donde ingrese. Así que digamos, no hay forma de que nos equivoquemos a la hora de conectar nuestra fuente, porque los cables no van a entrar en ningún otro lado. Siempre ingresa en el conector superior, que es este que siempre está en un extremo de nuestra placa, y en el conector más pequeño. Son exactamente los mismos, nada más que uno es más grande y el otro es más chiquitito. ¿Ven? Este es el conector superior, ¿sí? Que es blanco, en todas las placas es blanco, y este es el inferior, tiene la misma forma. Bien, este es uno y este es el otro, en cada uno de los extremos, ¿sí? Acá está uno y acá está el otro, que son los conectores donde vamos a conectar la fuente de alimentación. Una vez que la hemos montado al CPU, simplemente atornillándola atrás de en cada extremo, atrás de nuestro CPU. Bien, ya habíamos conectado la fuente de nuestra placa, ¿sí? Y los distintos conectores que nos vienen en la fuente, como dijimos, son indistintos, todos tienen la misma función, que es brindarles corriente a nuestro dispositivo. Lo conectamos en el disco rígido, en la lectora de DVD. Si es que tenemos otro disco rígido más, lo conectamos también, ¿sí? Y tiene, por ejemplo, esta fuente tiene los dos tipos de conectores. Tiene para los discos IDE y tiene para los discos SATA. ¿Sí? Podemos combinar, podemos tener un disco con las características de los conectores IDE y otro SATA, o podemos tener también una lectora que tenga conectores IDE o SATA indistintamente, siempre y cuando la placa nos los permita conectar, ¿no? Una vez que hemos conectado la fuente, que la hemos conectado con el disco y con la lectora y con nuestra placa madre, en principio, ya estamos en condiciones del primer encendido de nuestra computadora, ¿no? Ya les explicaba que el primer encendido de nuestra computadora nos va a arrojar un mensaje de error diciéndonos que no tenemos instalado ningún sistema operativo todavía en nuestra computadora. Que esto lo vamos a ver en las clases de la semana que viene, cómo vamos a instalar Windows en nuestra computadora, en las distintas versiones que vienen, para que veamos cómo sigue este curso de reparación de PC, ¿no? Ya sabemos cómo montar, ya sabemos cómo identificar cada componente, la función de cada componente. Ayer culminamos y vamos a también culminar el día de hoy con los errores más comunes, ¿no? Que tenemos, que ayer quedó muchos errores pendientes, ¿no? Les explicaba ayer que cuando nuestra computadora la prendemos y emite un pitido, un sonido, la placa madre trae un pequeño parlantito y emite un pitido. Eso quiere decir que tenemos problemas con nuestra memoria. Ese es el problema más común. Requiere para ello que cambiemos la memoria, o simplemente puede ser que esté desconectada o sucia. Como sea el mantenimiento, que ya les expliqué, la sacamos a la memoria, haciendo lo inverso a la forma que la pusimos. Nosotros la pusimos y las dos pestañitas la engancharon, las desenganchamos las dos pestañitas y sale nuestra memoria. Y las limpiamos con un borrador de los blancos, los conectores amarillos de un lado y del otro. La volvemos a conectar y si era un problema de limpieza, que esto es muy común, les cuento que es muy común que nos prendamos la computadora y no dé señal nuestro monitor y haga un pitido, es problema de la memoria. Cuando prendemos nuestra computadora y no enciende, no pasa absolutamente nada de corriente y la fuente está conectada al tomacorriente. Siempre es fundamental fijarnos que el cable esté conectado al tomacorriente, aunque ustedes no lo crean. A nosotros
Los técnicos me llaman comúnmente que no les prende la computadora y es simplemente porque no está bien conectada con la corriente, ¿no? Así que tenemos que chequear bien esto, que esté bien conectado el cable y encendamos la fuente, ¿no? Hay fuentes que tienen dispositivos interruptores, también tenemos que fijarnos que el interruptor esté en encendido, en el caso este, ¿ven? Tengo un interruptor de apagado o encendido. Siempre tiene que estar encendido. Chequeamos esto, prendemos nuestro ordenador y no prende las luces, no empieza a andar el ventilador, no hay ninguna señal, entonces el problema generalmente es la fuente de alimentación. Para chequearlo también podemos acercarnos, olerlas, es muy común el olor de una fuente quemada, es olor a plástico quemado. Si es que sentimos esta característica es fácil detectar. El diagnóstico va a ser que la fuente está dañada y que se requiere, en cambio, la compra de otra fuente. Reparar una fuente se puede hacer, pero también es muy costoso y una fuente nueva sale aproximadamente 1.500 pesos, así que no conviene hacerla reparar porque nos va a salir prácticamente lo mismo y la vida útil va a ser muy corta de esa fuente, ¿no? Las características de la fuente, si tenemos una computadora estándar, tenemos que comprar una fuente genérica, una fuente estándar de 450 o 500 watts, que son las fuentes de una computadora común. Si tenemos una computadora superior, una computadora gamer, una computadora que hemos armado, vamos a tener que comprar una fuente de las características similares con la potencia similar a la que tengamos, ¿no? Con respecto a los watts. Las genéricas son de 450 o de 500 watts. El tema de la reparación de una computadora, que les quería comentar, también esto es relativo, ¿no? Cuando les lleguen a ustedes, detecten una computadora dañada, generalmente el cliente o ustedes mismos van a decir, bueno, tiene olor a quemado la fuente, hay que cambiarle la fuente. O le van a decir a su cliente, mira, el problema es de la fuente. Siempre hay que dar un diagnóstico parcial, porque así como se dañó la fuente, posiblemente puede estar dañado el disco o la misma placa. Se dan muchas ocasiones que uno le dice a un cliente, por ejemplo, se te rompió la fuente, compra otra fuente, la cambiamos y la computadora todavía no funciona. Y se dan estos problemas que te dicen que por qué, que vos le dijiste que era la fuente, por qué le estás cobrando más, que por qué le decís ahora el disco si era primero la fuente, así que siempre que hay que dar diagnósticos parciales, ¿no? Es, por ejemplo, cuando se te rompe tu automóvil, no tiene potencia, lo llevas a un taller, el mecánico te dice se te rompieron las bujías o le compras bujías nuevas y de repente no anda y te dice, no, mira, tenés el motor pinchado, hay que hacerle el motor y te sale más de 100.000 pesos. Y vos decir, no, pero si vos me dijiste las bujías y que era, y ya entramos en estas discusiones y en estas desconfianzas de que si nos están mintiendo o estafando con respecto al trabajo que hay que hacer, ¿no? Así que siempre hay que ser cauto. Cuando llega una computadora para arreglar, hay que decir, primero la tengo que revisar, tengo que hacer una revisión completa de cada componente y te voy a decir qué es lo que está fallando. En principio es la fuente de alimentación. ¿Por qué? Porque no está pasando corriente. Pero eso puede haber hecho que algún dispositivo de adentro, interno de la computadora, se te lo haya dañado. Así que en principio vamos a tener que comprar una fuente. Si es que hay que comprar a posterior un disco o una placa, la fuente te va a seguir sirviendo, la nueva que compré, porque la fuente está dañada. Eso es, tenemos la certeza de que la fuente está dañada, pero no la tenemos de si esto afectó a los componentes internos o no de la computadora, ¿no? Como les decía, el problema de la fuente es el problema más común con respecto a las sobrecargas eléctricas o muchas veces a la basura y suciedad es el primer lugar donde ingresa por la fuente de alimentación. Estos son los dos problemas más comunes de la memoria y de la fuente de alimentación. Cuando empezamos a tener problemas con nuestro sistema operativo, en el caso de Windows, no empieza a tildarse la máquina, queda tildada de la nada, estamos trabajando y queda estática la pantalla, no hay forma de que volvamos, pues llegamos a perder trabajo, o prendemos nuestra computadora y empezamos a sentir un sonido un poco raro, de un roce, de un disco, supongan, sobre el disco, es un plato que gira sobre un eje y tiene un lector.
Cuando el disco se empieza a dañar, este disco toca sobre el lector y hace un ruido bastante particular. Ese ruido quiere decir que el disco se nos está dañando. Cuando se rompe el sistema operativo, como les digo, se da la misma situación. Nosotros podemos decirle al cliente, a esta persona que quiere que le arreglemos la máquina o nosotros mismos, tengo que decir, bueno, en principio se rompió el sistema operativo, hay que reinstalar el Windows. Si es que un técnico te lo hace, te va a cobrar un precio por la reinstalación de Windows. Pero ¿qué puede suceder? Que no solamente esté dañado Windows, sino el disco. Entonces vamos a entrar en el mismo problema que el técnico o nosotros mismos le vamos a decir a nuestro cliente, mira, no es